Bueno, un pequeño comentario, mis hermanos, de que el Señor vive, el Señor está, el Señor está vivo entre nosotros. Su palabra está viva entre nosotros. Entonces, sigamos orando, sigamos poniendo las peticiones delante de Él, sigamos confiando en Él. Vamos a hablar del poder del Evangelio en esta tarde y qué importante es confiar en las sanas palabras del Señor Jesús, como en este caso, confiar que el Señor va a traer sanidad, porque así lo dice su palabra. Así que bueno, sin más, vamos a entrar en materia, ¿sí? Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que tú haces en medio de nosotros. Gracias por la vida de Rubén, Señor, que ahora puede gozar del abrazo, del consuelo, de la plática, de una fiesta, Señor, de una sola fiesta, de una sola reunión. Puede gozar estando en familia con sus seres queridos, Señor. Te damos las gracias porque tú tienes nuestra vida en tus manos. Te damos gracias porque tú obras para bien en todas las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque no nos salimos de tu plan, porque estamos ahí, porque permanecemos ahí, Señor. No por nosotros, sino porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Nosotros muchas veces te hemos dado la espalda, pero tú permaneces fiel. Te damos las gracias. Nos ponemos en tus manos en esta mañana para que tú obres en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, vamos a comenzar con una nueva serie. Esta serie, el título general de la serie es El poder del Evangelio. ¿Por qué el poder del Evangelio? Porque el Evangelio transforma todo. El Evangelio transforma nuestras vidas. La razón por la cual escogimos este tema o veíamos este tema es precisamente por la enorme cantidad de consejos, de temas, de situaciones que podemos encontrar en el Evangelio que pueden transformar la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que el Evangelio tiene el poder para cambiar? Los vi muy acalorados, voy a ponerle así. ¿Cuántos creen que el Evangelio tiene el poder para cambiar, mis hermanos? El poder para cambiar la vida de cualquier persona, el rumbo de cualquier persona. Por muy difícil que sea su vida, por muy alejado que esté del Señor, el Evangelio tiene el poder para cambiar, para resucitar a los muertos. Por la palabra el Señor levantó muertos, por el poder de la palabra. Si el poder de la palabra puede resucitar a una persona, ¿qué no podrá hacer con aquellas personas que todavía seguimos vivas? No tiene un límite el poder del Evangelio para la transformación de cada uno de nosotros. Y ahorita quizás vengan a tu mente muchas personas, quizás tus familiares, quizás tus hijos, quizás tú mismo, quizás tu esposo, tu esposa, pueden venir y decir, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer para quitar todas estas cosas que siguen estorbándome en mi vida? El poder del Evangelio tiene el poder, tiene la cualidad de cambiar a cualquier persona. Por eso los temas, por eso este tema, temas que nos ayudarán a cambiar el rumbo de cualquier cosa, de cualquier persona. Pero hay que confiar, hay que creer, hay que poner por obra. Si por alguna razón alguno de nosotros ha caído en algún estancamiento incluso, de manera espiritual, que sintamos que aunque conozcamos la palabra, hay ciertos momentos en nuestra vida donde nos sentimos atrapados. Bueno, este tema nos va a poder ayudar a recobrar nuestras fuerzas y a seguir adelante. El tema de hoy es el poder de la palabra, pero vamos a tocar temas también como el poder de la oración, el poder de la obediencia, el poder de la fe, el poder de descansar en el Señor, el poder del silencio, saber escuchar. Todo este tipo de temas en los cuales la vida del cristiano debe de girar.
temas en los cuales la vida del cristiano debe de descansar. ¿Para qué? Para que estemos bien, para que estemos tranquilos, para que estemos seguros, para que cualquiera de nosotros, si en algún momento dado se siente o tiene un cierto tipo de estancamiento o no sabe qué hacer con la vida, con las situaciones de la vida que tiene enfrente, bueno, este tipo de temas podrán entonces a nosotros rescatarnos de ese sentir agobiante que en muchas ocasiones tenemos, aunque creemos, aunque conocemos, aunque leemos, oramos y practicamos la palabra. Hay ocasiones en nuestra vida que la situación está tan difícil que nos sentimos ahogar. En Juan 3 encontramos a un hombre religioso, principal de entre los judíos, dice ahí, usted lo conoce. Un hombre que conocía la palabra de Dios muy bien, que leía mucho, que oraba mucho, quizá mucho más de lo que oramos nosotros, pero oraba mucho. Este hombre se llamaba Nicodemo. Ustedes conocen la historia. Este hombre, al escuchar las palabras de Jesús, las palabras del Evangelio, porque las palabras del Evangelio son todas las palabras que Jesús habló, las que vienen desde el principio, que no son diferentes a las que el Señor habló en el tiempo de su llegada, de su venida. Eh, Nicodemo, al escuchar las palabras vivas, se dio cuenta que la religiosidad en la cual estaba él sometido, aunque la practicaba a la perfección, estaba vacía. Se dio cuenta que necesitaba algo. Por eso fue con el Señor Jesús a verlo. Por eso se acercó a él. Y eso es lo que provoca el Evangelio. Que tú y yo nos acerquemos cuando escuchamos la palabra y cuando vemos que nuestra vida no está alineada como la vio este hombre. Nosotros nos damos cuenta, al igual que él se dio cuenta, que nos falta algo, que no estamos bien, que no estamos caminando de la forma correcta. El Evangelio tiene eh, ¿cómo decirlo? Esa cualidad de sacar a la luz las cosas que no están bien, como lo analizaremos más adelante. De momento, lo que conmovió a este hombre, a este religioso, a Nicodemo, fueron las cosas que el Señor estaba haciendo. Lo llamó la atención, le llamó la atención los milagros y las señales que él hacía. Inmediatamente el maestro le expuso el evangelio a él. Inmediatamente la exposición del evangelio vino a él y pudo él entonces tener una transformación. Pudo él darse cuenta de qué es lo que necesitaba. Se dio cuenta que la vida en la que él estaba metido no le iba a llevar a ningún lado. Con la exposición del evangelio pudo ver lo que verdaderamente necesitaba. El Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Lo primero, como les digo, lo primero que salió de la boca del Señor Jesús fueron sus palabras, el evangelio, el poder de la palabra, que puede transformar, repito, a cualquier persona. Aparte del evangelio, también le dio una parte esencial que necesitamos tú y yo para que esta transformación ocurra. Y esa parte esencial vamos a leerla y esta parte es creer, creer, creer lo que el evangelio puede hacer en nuestras vidas. Creer que el evangelio puede transformar, creer que el evangelio puede sacar de la situación en la cual estamos cada uno de nosotros. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que cree, son palabras del Señor Jesús que le está diciendo a un hombre que le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Tú que conoces de la palabra y no sabes de lo que te estoy hablando, es necesario que creas. Es necesario que creas para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es necesario creer, mis hermanos.
¿Creer en qué? Creer en mí, en mis percepciones, en mis posiciones doctrinales o creer en mi forma de ser, es creer en el Evangelio. Cree en las palabras sanas del Señor Jesucristo, porque en muchas ocasiones muchas personas dicen creer en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es como creer en su existencia y otra cosa es conocerlo y obedecerlo, servirle. Entonces, es de suma importancia creer, pero también debemos de entender, mis hermanos, que el creer conlleva el obedecer. El obedecer, aunque no entendamos, muchas veremos quizás cosas que sean difíciles de entender y difíciles de discernir, y difíciles de digerir para nosotros, pero aunque no las entendamos, o sea, debemos de creerlas, aunque no nos gusten. A cuántos de nosotros nos duele las cosas que tenemos que hacer para obedecer la palabra? Aunque no nos guste, aunque nos duelan, aunque nos cuesten trabajo, debemos de creer y obedecer a lo que el Evangelio nos dice para que haya una transformación de nuestras vidas. Dice además este mismo versículo 15, dice, para que todo aquel que cree, todo aquel que cree, es una transformación extensa para que todo aquel que crea y que se acerque al Evangelio. Esta palabra creer, o todo más bien, eh, significa simple y sencillamente todos. Esa es la traducción, todos. Y todos, pues es todos. No hay límite, todos. Si tú vas a comprar a la tienda y te dicen, ¿cuántos aguacates agarro? Todos. ¿Qué entiendes? Todos. No son dos, no son los escogidos, ¿verdad? ¿Cuántos agarro? Todos. Esta es la expresión y esta es lo que abarca. No son los elegidos, no son los que fueron creados para bendición, los que son especiales, aquellas personas que fueron diseñadas para ser apartadas. Todos los que creen, dice aquí la palabra. Esta palabra además tiene ciertos sinónimos. Esta palabra todos, en donde dice cada persona, cada individuo, cualquiera, toda clase de personas, entero, habla de que no deja lugar al espacio, o sea, entero, todo. Entonces, si ustedes se fijan, todo, aquel que cree, se refiere a todas aquellas personas que puedan entrar, que escuchen el Evangelio, pero que lo pongan por obra, que crean al que crea. Como decía al principio, en ocasiones, aunque creemos, aunque conocemos de Dios, hay ocasiones en que dudamos. Y es de seres humanos tener esas dudas, esas luchas, esas complicaciones que se vienen a nuestra vida, porque es difícil seguir a veces la palabra, porque implica que nos va a causar dolor. Es difícil y dudamos, ¿de veras tendré que hacer esto? ¿De veras tendré que tomar estas decisiones? ¿De veras tendré que cambiar de estrategia tan drásticamente? Porque me va a traer dolor, me va a traer situaciones difíciles, no le va a agradar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, no les va a gustar. ¿Tendré que ser tan drástico en lo que la palabra me está diciendo que haga? ¿O habrá lugar al nada más tantito? Obedece pero nada más poquito. Obedece pero no seas tan duro. A veces hay situaciones en las que dudamos de verdad de ejercer la palabra con esa rigidez con la cual está plasmada en el Evangelio. Muchas de las veces las situaciones de nuestras vidas son tan fuertes y son tan difíciles y son tan dolorosas que de manera momentánea perdemos en ocasiones el rumbo de nuestras vidas.
Recuerdo en una ocasión, una persona que por una situación muy dolorosa, complicada para esta persona en su vida, en su persona, estaba viviendo una situación difícil y era una persona apegada a la palabra, una persona que vivía el evangelio, que te daba testimonio de una vida nueva, de haber nacido de nuevo, que daba testimonio por muchos años de permanecer en la palabra, pero estaba tan difícil la situación en la que estaba metida esta persona, que de momento se vio tan abrumada que decía, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Y recuerdo que platicábamos y le decíamos la palabra y le citábamos el evangelio y nos decía, lo conozco, sé de lo que me estás hablando, yo lo he enseñado, yo lo he compartido, sé de lo que me estás hablando, sé lo que me estás diciendo, pero en este momento de mi vida no sé cómo aplicarlo, no sé cómo aplicarlo conmigo, no sé cómo ponerlo en marcha, no sé cómo ponerlo en práctica, porque duele, porque estás pasando en medio de la situación difícil y es complicado, de cierta manera, comenzar a confiar en el Evangelio y dejarte ir, y dejar que el Señor haga las cosas. Muchos de nosotros, mis hermanos, nos hemos visto envueltos en esta misma situación, en donde sabemos lo que tiene que hacer, lo que debemos de, lo que tenemos que hacer, sabemos lo que la Biblia dice, e incluso a otras personas le hemos aconsejado aquello que debemos de hacer, pero qué difícil es ponerlo en práctica en nosotros. En ocasiones por temor, en ocasiones porque no creemos en su totalidad. Entonces, el creer, el hacer y para que el poder del evangelio surja efecto en nuestras vidas, hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. En esta serie entonces vamos a ver todos estos beneficios que tú y yo tenemos cuando obedecemos el evangelio, cuando obedecemos a las buenas nuevas de salvación que el Señor Jesús nos estuvo hablando y nos ha predicado durante todos los años de nuestra vida, todos los años de cristianismo que tenemos. Uno de los beneficios que el poder de la palabra tiene, que nos da a los que creen, es que podemos entrar en ese reposo, en esa tranquilidad, en esa paz, en ese descanso que, que provoca el que tú estés completamente seguro que la situación de tu vida está en las manos del Señor. Eso te da el creer en el poder del Evangelio. El que por muy difícil que esté la situación que estés viviendo, tú digas, Señor, heme aquí. Señor, en tus manos está. Señor, sea lo que sea, prepáranos. Señor, sea lo que sea, en ti confiamos. Señor, pase lo que pase, creemos y creo que es lo mejor que me pudo haber pasado. Qué difícil es. Qué difícil es, por ejemplo, decir eso en la situación en la que estaba tu nieto. Qué difícil es decir eso en la situación que estaba eh, en Nora. Qué difícil es para los abuelos, los tíos, sobre todo para los papás, decir, Señor, te suelto a mi hija, aquí está. Sé que lo que tú has decidido para ella es lo mejor que le puede pasar a mi hija en estos momentos, a mi hijo en estos momentos. Uno de los beneficios entonces de poder nosotros poner en práctica el poder de la palabra en nuestras vidas es que entraremos en un descanso y en un reposo que no podemos nosotros explicar. En los primeros capítulos de la carta a los Hebreos, el autor comienza presentando al Señor como el Hijo de Dios. Presenta al Señor Jesús como lo más grande, como más grande que los ángeles. Y así comienza la carta, describiendo al Señor y la grandeza de Él, como el autor de la salvación más grande, dice ahí también, más grande que Moisés, hace mención de esto,
Moisés, como ustedes saben, salvó del cautiverio a la nación de Egipto, a la nación, salvó del cautiverio a Israel de la nación de Egipto. Lo sacó de ahí. Pero el Señor Jesús los salvó a todos del cautiverio del pecado. En tanto su pueblo, y también entramos nosotros ahí mismo. Entonces, haciendo esta comparación, los hebreos se podían dar cuenta de tal diferencia y tal grandeza del Señor Jesús y de quién era mayor. En el capítulo 4, comienza el autor diciendo de que debemos de entrar en el reposo. Debemos de entrar tú y yo en su reposo, en lo que la palabra de Dios causa, en esa grandeza, en esa administración, en ese sacrificio perfecto, en toda la descripción que el Señor, que el autor hizo antes. Dice, por esa razón debemos entrar en el reposo. En Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no habiéndolo alcanzado. Aunque el autor, vamos, estaba refiriendo de cierta manera también a aquel reposo que venía o que vendrá en un futuro. De cierta manera también este reposo y este descanso y esta paz también viene en esta vida que tenemos ahorita tú y yo. Viene esa tranquilidad cuando nosotros tenemos la certeza de que Dios tiene la vida de nosotros en sus manos. ¿Qué acaso no produce paz cuando tú descansas en Él? ¿Cuántos han podido experimentar de esta paz y de esta tranquilidad? En una situación difícil, platicando con José Daniel, me decía, estamos en paz. Yo lo oía y decía, wow, qué difícil es ver que la vida de tu hija está en un hilo y decir, estamos en paz y aceptaremos lo que el Señor Jesús haga, lo que Él decida. Es difícil, pero es posible cuando entramos en ese reposo, en esa confianza de que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer, sea lo que sea. A veces no sabemos, pero sea lo que sea y venga lo que venga, tenemos esa confianza porque hemos descansado en el poder de la palabra. El poder de la palabra entonces nos da paz, nos da reposo. El confiar nuestras vidas y poner las vidas en las manos de nuestro Señor Jesús nos trae tranquilidad. El quitar el control, el soltar el control y dejárselo al Señor trae tranquilidad, trae paz, trae reposo, trae confianza. Lo que produce el Evangelio. En este mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente se lee así. El título dice así, el descanso prometido para el pueblo de Dios. Todos nosotros somos pueblo de Dios. Dice ahí, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado nos ha anunciado tanto a ellos, los judíos que no creyeron, tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió. No les sirvió de nada porque no tuvieron fe de los que escucharon a Dios. ¿Por qué muchos de nosotros no podemos alcanzar este reposo, mis hermanos? ¿Por qué no tenemos ese descanso? ¿Por qué nos angustiamos? En diferentes áreas de nuestra vida, ¿por qué llega esta angustia a nuestro corazón? Y la respuesta está sencilla, porque no le creemos a Dios. No creemos lo suficiente, no confiamos lo suficiente en su palabra, en lo que Él está diciendo en la Biblia. Por eso dejamos de alcanzar. Estamos en ocasiones como el pueblo de Dios, como aquellos judíos que no creyeron, que teniéndolo enfrente decidieron volverse a sus tradiciones
O nosotros lo pudiéramos decir, teniendo la palabra de Dios enfrente de nosotros, en donde nos puede traer descanso, decidimos seguir confiando en nuestras actitudes, en nuestras formas, en nuestro estilo de vida. Por eso es que no podemos confiar y por eso es que no podemos estar tranquilos, porque vemos que la situación se nos está yendo de nuestras manos. Ejemplo, el poder de la palabra nos dice a todos nosotros, Romanos 8:23, perdón, 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El poder de la palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿por qué existe en nuestro corazón tanta desesperación cuando pasan cosas? Recibimos todos los días buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias pues son bienvenidas. Nos provocan gozo, nos provocan alegría, nos provocan alivio, pero las noticias malas, esas no las queremos. Aquí dice que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿En qué le ayuda para bien a José Daniel tener a su hija enferma? Podamos decir así, ¿no? Podemos pensarlo crudamente. ¿En qué me ayuda? ¿En qué me ayuda que mi hijo esté haciendo lo que está haciendo? ¿En qué me ayuda que mi hija esté alejada de Dios? ¿En qué me ayuda cualquier situación que pueda venir a la mente ahorita? Dice aquí todas las cosas. A veces nos cuestionamos y decimos, Señor, ¿en qué? Dudamos a lo que el Espíritu dice en la palabra. Dudamos a lo que el poder de la palabra nos enseña. Pero cuando creemos, pero cuando confiamos, cuando verdaderamente aquellas malas noticias, vemos lo que Dios está haciendo y cómo cuando, vuelvo a traerle el ejemplo de José Daniel, al ver la situación en la que está, yo lo puedo ver a él y a Jessica, cómo están fuertes, cómo están tranquilos, confiados, pudieron descansar en esta promesa donde dice que todas las cosas les ayudan para bien. Decía él, los doctores me dicen que es mejor ahorita que cuando esté más grande, porque cuando está más grande es más peligroso y puede ser más agresivo la leucemia que con los bebés. Entonces lo mejor fue que le diera ahorita. Dice, y en eso descanso. Gloria a Dios porque le dio ahorita. Todas las cosas le ayudaron para bien y pudo descansar y pudo tener reposo. ¿Cuál es la situación que estás viviendo tú? No sé. Pero seguramente lo que estás pasando tiene un propósito. Necesitamos encontrarlo, necesitamos creer en lo que el Evangelio dice, en lo que el poder del Evangelio hace en nuestras vidas para poder descansar. El poder del Evangelio dice, por ejemplo, en Hechos 16:31, dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú junto con toda tu casa. Esta es la nueva traducción viviente. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú junto con todos los de tu casa. ¿Estás angustiado por algo? ¿Estás desesperado, deprimido, porque alguno de los tuyos, tus seres queridos, no entra o no ha entrado en los caminos del Señor? La promesa dice aquí, tú y todos los de tu casa, cree en Él y tú y tu casa serán salvos. Pero qué difícil es ver o creer cuando vemos que nuestro hijo, nuestra hija está totalmente del lado opuesto. Nuestro marido, su marido, nuestra esposa, está del otro lado totalmente del evangelio. Qué difícil es decir tú y todos los de tu casa. Qué difícil es creer y confiar en esto, cuando lo que estamos viendo es totalmente lo contrario. Yo creo que quizás muchos de nosotros nos podamos identificar en este punto, en ese miedo que existe cuando nuestros hijos están alejados del Señor. Todos en algún momento
hemos pasado por esa angustia, por esa desesperación, por ese miedo, a veces coraje, a veces enojo, depresión, tristeza, hasta nos enfermamos por el hecho de ver la situación en la cual está metido nuestro hijo, nuestra hija o la persona cercana a ti, por la cual a veces nosotros nos sentimos de esta manera. Qué difícil es creer en esto cuando nuestros hijos se van de la casa. Cuando en esos momentos sientes que te estás desbaratando. Cuando no lo puedes resistir. Cuando te duele hasta más allá de un dolor físico. Que duele el alma, que sientes que algo falta en tu espíritu. Que te sientes vacío. En esos momentos que te dan ganas de tirar la toalla. Que te dan ganas de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que te equivocaste conmigo. ¿Sabes qué, Señor? Yo creo que las cosas no están bien. ¿Sabes qué, Señor? Me es difícil. Me es difícil creer que seré salvo y que mi hijo también, que mi hija también. Y a veces hacemos a un lado la palabra y no la cumplimos con nuestros hijos por ayudar a nuestros hijos, para que les vaya un poquito mejor. Y brincamos lo que la palabra de Dios dice, que debemos de entregarlos en las manos del Señor para que Él haga y para que Él obre, pero nosotros nos metemos porque nos duele verlos así. Créanme que sé de lo que les estoy hablando. Hemos sentido este dolor, hemos sentido de primera mano lo que se siente con esta situación. Ustedes saben, en una ocasión mi hija, la más grande, Valeria, había reglas en la casa y en una de esas que estuvo el estira y en la floja con cuestiones de las reglas, ella dice, a los 18 años me voy a ir de aquí. Y pues no sé, tenía 16, 15, 16, no sé, no recuerdo. Pero dice, así lo hizo, a los 18 años me voy a ir de aquí. Dice, porque ustedes y sus reglas, dicen, no, eran tiempos difíciles, como cualquiera de nosotros pensamos, ¿no? Y decíamos, bueno, se le va a pasar, vamos a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Pues llegaron los 18 años y agarró a su bebé de meses y se fue de la casa. El día que cumplía años, lo cumplió. Y en esos momentos, duele. ¿Cómo le digo al Señor o cómo Señor, serás salvo tú y toda tu casa? Señor, toda la vida te hemos servido, Señor. Desde los 17 años estamos en el Evangelio. Señor, ¿qué está pasando con nosotros? Señor, tus promesas, se te olvidó la promesa que nos hiciste. Nos deprimimos, lloramos, nos enfermamos. Ivonne no se quería ni levantar de la cama. ¿Se imagina Ivonne inactiva? Sin ganas de querer hacer nada, sin ganas de querer adornar su casa. Estábamos mal en esos tiempos, dolió mucho. Pero hubo un momento y hubo un día en que se pararon esas lágrimas y le decimos, Señor, ahí está mi. Es duro, es difícil. Para que el Evangelio produzca y se cumpla en nuestras vidas y para que traiga tranquilidad, debemos de confiar en lo que Él está diciendo. Señor, aquí está mi hija, trata con ella. Haz lo que tengas que hacer. Ya no te vamos a estorbar. Y el trato del Señor ha sido mucho más efectivo que el de nosotros, ¿eh? Ahí va Valeria. Sigue adelante. Falta, pero sigue adelante. Mucho mejor que cuando nosotros estábamos interviniendo. Estábamos estorbándole al Señor. Eso es lo que estábamos haciendo realmente. Estábamos estorbando lo que el Señor quería hacer con mi hija para levantarla. Ella tiene promesas. Ella conoce la palabra. Hubo palabra que le dieron a ella y ella lo sabe y lo recuerda. Pero va a llegar el momento. Porque estamos descansando en lo que la palabra del Señor dice, en lo que el poder del Evangelio dice. Estamos esperando ahí. El poder de la palabra, otro ejemplo, nos dice también en Hechos 16:31
No, miento, permítame. Es que me emocioné y me fui hasta lo que sigue. En muchas ocasiones, en medio de ese dolor y esa angustia y eso que sentimos por la ausencia de Dios en la vida de nuestros hijos, provoca precisamente esa, pues no sé, esa fuerza que viene de Dios para poder confiar en Él. Y en muchas de las veces, precisamente, Dios provoca esta situación para que nosotros podamos confiar y para que nosotros podamos descansar. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú junto con todos los de tu casa. En estos momentos de angustia y depresión, estas palabras se las dijo el Señor Jesús, se les dijo Pablo a este hombre que era el encargado de la prisión, se las estaba diciendo a él, porque dice la palabra, en versículos anteriores, dice la palabra que Pablo y Silas presos ahí en la cárcel, estaban alabando y dando gracias al Señor, cantando y llorando. Y dice que se tembló ahí en medio de esa situación en la cárcel y que las celdas fueron abiertas. Entonces, carcelero, vamos a ponerle así, este carcelero, este encargado, dice que al ver las prisiones o las celdas abiertas, se quiso matar porque seguramente era mejor que él se quitara la vida a lo que le esperaba con los romanos. Dice no la Biblia nada más, sino que las crónicas y la historia dicen que los romanos se especializaban en dar muertes crueles a las personas que querían matar, a los que desobedecían. En este caso, este hombre que estaba encargado de la cárcel seguramente dijo, mejor me quito la vida antes de caer en las manos de ellos porque se me fueron los presos. En ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, este hombre pudo también de cierta manera recibir y poder escuchar al evangelio. Al quererse quitar la vida, Pablo le dice, aquí estamos. Inmediatamente él dice, ¿cómo puedo creer en el evangelio? ¿Cómo puedo salir? O sea, ¿cómo puedo yo creer? ¿Cómo puedo ser parte de lo que está pasando con ustedes? En medio de la situación, en medio de la angustia, el Señor provoca y mueve nuestros corazones para que nosotros nos soltemos. En muchas ocasiones necesitamos creerle a Dios, mis hermanos, soltar. Se abrieron las celdas, esta persona creyó que se habían ido, por miedo se iba a quitar la vida, pero Pablo lo detiene. Después él desea querer ser salvo y le pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo? Estas palabras que leímos se las dijo precisamente Pablo a este carcelero en medio de esta presión. Y son las palabras que el Señor Jesús nos puede decir en medio de la situación en la que nosotros estamos ahorita. En esa angustia y ese dolor, el Señor te dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú junto con toda tu casa. Más adelante dice en los siguientes versículos, en Hechos 16:32 dice, y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer. Y tanto a él como a los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Dice ahí esta palabra. El poder de la palabra, el poder de creer en la palabra puede transformar la vida de de cualquier persona, de cualquiera de nuestros hijos, incluso de nuestra propia vida, si es que no estamos enteramente llenos de ella. ¿Quieres que estas mismas cosas sucedan en tu vida? Entonces cree. Ingrediente esencial, cree. Cree en el Señor Jesús. Cree en lo que la Biblia dice. Cree en lo que la palabra dice. Cree en el poder en el poder de su palabra. Ahora sí, otra situación
En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto lo vimos cuando estuvimos hablando del Sermón del Monte. Hablamos del afán y de la ansiedad. Cosas tan comunes en la vida de todos nosotros que nos me enferman, que nos angustian, que nos molestan cuando estamos nosotros metidos en este afán y esta ansiedad por la falta de trabajo, por la situación en la que estemos pasando, lo que sea. El hecho de estar afanados y ansiosos por lo que vendrá el día de mañana, que no sabemos ni siquiera lo que es. Quizás mañana vamos a tener el trabajo que necesitamos para cumplir, pero estamos angustiados y enfermándonos y estamos tristes porque no sabemos que el día de mañana el Señor proveerá el trabajo que necesitamos. Pero sin embargo, nos metemos en este círculo vicioso, podemos decirlo así, de estar afanados y ansiosos por las cosas que no podemos controlar. Dice la Biblia, o dice aquí esta promesa, o dice el poder de la palabra, dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Y lo mismo, tenemos que creer. Lo difícil es creer delante de la situación que tenemos y delante de la situación que estamos viendo y viviendo. Ahí es donde está la dificultad en creer. Sí, necesitamos también de cierta manera a veces enfocar bien este versículo que estamos leyendo. Dice aquí, mas buscad primeramente el reino de Dios. Muchos podrán decir, yo lo busco, yo creo, yo leo, yo tengo comunión con el Señor. Lo estoy buscando, pero las cosas no suceden y no están bien. La palabra buscar habla de procurar, habla de intentar, habla de querer, de obtener. Si se fija, lleva consigo una acción. Es como el creer. El creer, cuando dice cree, lleva consigo una acción. Y cuando dice aquí buscar, también lleva consigo una acción de intentar alcanzar todas estas cosas que la palabra del Señor nos está hablando y nos está diciendo. Si la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, no robarás, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues intentar, buscar, querer, no robar, no hacerlo. Si nos habla de no mentir, intentar, querer, buscar, no hacerlo. Y el cumplir todo este tipo de cosas causa como resultado un cambio de vida, un cambio positivo en nuestra vida, un cambio de carácter, un cambio de formación, un cambio de hábitos diferentes. Que por consecuencia, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, tenemos favor, tenemos el favor de parte del Señor y se traduce en cosas, en muchas ocasiones. Se transforma en aquella respuesta, el mismo resultado y la misma consecuencia de ir ordenando nuestras vidas con el poder de la palabra, trae consigo buenas consecuencias para nuestra vida. Y así en todas las cosas que nosotros podamos aprender de parte de Dios, lo que nos enseña la palabra. Ya vamos sobre el final, porque ya los estoy viendo que se me están comenzando a derretir así. Hebreos 4:12, versículo de 12 y 13, dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. El autor de esta carta, la epístola a los Hebreos, deja muy en claro la eficacia precisamente de la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios y lo que puede ocurrir en nuestras vidas. Si se fijan, el énfasis es en la palabra, en lo que la Biblia dice, en el Evangelio. No está hablando de nuestra palabra, de nuestros pensamientos o de nuestros métodos, que en muchas ocasiones eso lo ponemos encima de lo que es la palabra de Dios.
Es muy común hacer esto en nuestras vidas. Poner por encima nuestros métodos encima de lo que Dios dice. Seguir nuestras reglas encima de los pensamientos que Dios tiene, que son superiores a los de nosotros. Cuando nosotros ponemos por encima de la palabra nuestra voluntad, tendremos consecuencias como las que quizás tenemos nosotros ahorita, como las que quizás puedas tener o estés experimentando. Pero si queremos hacer las cosas de diferente manera, entonces debemos de precisamente aquel pensamiento más elevado que el de nosotros, ponerlo por encima de nosotros. Y al final del día esto va a cambiar y esto va a traer cambios radicales en nuestra vida. Si queremos tener, mis hermanos, vidas que agraden a Dios, que estén alineadas a la palabra, pues entonces tenemos que poner por encima la preeminencia de la palabra de Dios y hacernos a un lado nosotros. Para que el poder de la palabra surja efecto, hay que hacernos a un lado. Hay que hacernos a un lado. El hacerte a un lado va a doler y va a costar. Soltar el control duele. Pero si queremos ver resultados, hazte a un lado, no estorbes, no le estorbemos al Señor en todas las áreas, ya sea con nuestros hijos en nuestra vida personal. No le estorbemos a lo que el Señor quiere hacer. Dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si la ponemos por obra, viva y eficaz si la obedecemos. La palabra de Dios no es un montón de libros que ya pasaron de moda. No es un montón de cosas obsoletas o de leyes obsoletas. Dice aquí que es viva y eficaz. Viva porque sigue teniendo vigencia. Sigue transformando vidas. Viva porque viene de un Dios vivo. La palabra, decía predicador, que la palabra de Dios es más actual que el periódico de mañana en la mañana. La palabra de Dios sigue vigente, sigue transformando vidas porque está viva a los que la escuchan y a los que la obedecen. Y es eficaz también porque es poderosa, porque es inerrante, porque es efectiva, porque es certera. La traducción de eficaz es eficiente. Y una persona, por ejemplo, eficiente, si hablamos de algo eficiente, es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado o un fin determinado. Es la capacidad de lograr los resultados deseados. Eso es eficiente. Entonces, la palabra de Dios viva y eficaz y es eficiente para alcanzar los resultados que deseas. Las cosas que quieren que pasen en tu vida. Las cosas que yo quiero que pasen en mi vida. La palabra de Dios es eficiente porque es viva y eficaz para que alcancemos todas estas cosas que el Señor dice que debemos o que podemos de alcanzar. Y esto se traduce a cada aspecto de nuestra vida, mis hermanos. Y por eso el tema, y por eso los temas que vamos a estar tocando. Porque cada tema tiene una aplicación a nuestra vida personal. Hablemos de lo que hablemos. Tiene un aspecto o un efecto positivo cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida. Sigue diciendo este mismo versículo, vámonos sobre el final. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de dos filos, un arma poderosa que se usaba en la antigüedad. Una espada de doble filo que difícilmente se atoraba cuando entraba. Este doble efecto de los dos filos era muy eficaz para llegar hasta adentro, para aniquilar a la persona que se pusiera enfrente en una guerra. Entonces, cuando estas personas en esta época escuchaban esta expresión de esta palabra de dos filos, se daban cuenta que lo que estaba diciendo, lo que se estaba diciendo es
que iba a entrar hasta adentro, que nada se puede esconder, que nada se puede resistir. La palabra de Dios, mis hermanos, va a penetrar el corazón más duro, la situación más difícil. No hay poder que se frene o que la pueda resistir. Por eso el ejemplo de la espada. No hay situación tan complicada, tan, no sé cómo explicarlo, tan alejada, tan, tan dura, tan atea, vamos a decirlo así, en donde la palabra de Dios no pueda penetrar y no pueda llegar. Muchas personas se van al psicólogo, por ejemplo, para escuchar palabras que acallen y que tranquilicen la situación en la que se está viviendo. Pero la palabra de Dios es la única que tiene la facultad de transformar precisamente esa situación, de desbaratarla, de llegar hasta la médula, de llegar hasta lo más profundo y de esa manera darnos cuenta del problema y tener soluciones. Dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel al que tenemos que dar cuentas. Cuando tú y yo dejamos que la palabra trabaje, que la palabra haga su función, que el poder de la palabra transforme nuestras vidas, saldrán a la luz muchas cosas. Cuando dejamos que entre y que penetre, que esa espada llegue hasta el fondo, saldrán a la luz muchas cosas, muchas cosas. Dice ahí que nada oculto hay que se pueda esconder de los ojos del Señor. Nada oculto. A nadie le gusta exponerse, a nadie le gusta que todas sus cosas se expongan. A nadie de nosotros nos gusta. Y podemos analizarlo, podríamos pensarlo de manera negativa, esta exposición de este penetrar de la palabra, ¿no? Que vamos a quedar expuestos ante nuestras familias o entre nosotros, entre hermanos. Quedaremos expuestos cuando la palabra del Señor penetre. Esa es una forma de analizarlo, pero lo bueno y lo que tiene la palabra es que, bueno, sí, se expone y te lo va a sacar a la luz y te vas a dar cuenta, pero una vez dándote cuenta, tienes la facultad de hacer cambios en tu vida. Tienes la facultad de hacer cambios en tu carácter. Te das cuenta de dónde estás, de la posición en que estás ocupando y de lo que tienes que hacer para cambiarlo. Hace poquito, ustedes saben, nos cambiamos de casa y bueno, se tapó una tubería, se tapó más bien el toilet. Bueno, pues hay que destaparlo. Pero ese problema provocó o me alertó de que en otra sección hay una fuga. Entonces, si no se hubiera tapado, no me hubiera dado cuenta de una fuga que existe en esta tubería que voy a tener que arreglar. Pero bueno, de cierta manera, el problema expuso un problema más complicado, porque si no lo arreglo, eso puede causar un daño mucho más grande. Entonces, ¿me va a costar? Sí, porque hay que romper el piso, hay que romper la pared, hay que escarbar hasta donde esté el problema y arreglarlo. Cuando a la palabra del Señor penetra hasta adentro, te provoca un cambio, te provoca un problema, te provoca una dificultad, te provoca un disgusto quizás, te provoca una incomodidad en tu vida, lleva el propósito de restaurar. Lleva el propósito de que te des cuenta, de que abras los ojos para que un problema más grande no se venga a tu vida. Entonces hay que obedecer, hay que poner en práctica, hay que poner por obra. La palabra de Dios tiene el poder para restaurar y para transformarnos, mis hermanos. Proverbios 3, 5 al 8 dice, nueva traducción viviente, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Bueno, los resultados de depender de tu entendimiento y de tu inteligencia para hacer las cosas, bueno, ya tienes un resultado. Ya sabes cómo pasa, ya sabes lo que pasó.
porque estás viviendo en medio de lo que tú decidiste hacer. Por eso dice, confía en el Señor con todo tu corazón, un pensamiento mucho más elevado de nosotros, y entonces podrá haber cambios en nuestra vida. Dice el 6, buscad su voluntad en todo lo que hagas. No tu voluntad, sino la de Él, su palabra, el poder del Evangelio. Busca su voluntad en todo lo que hagas y y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Qué error es ese que cometemos de confiar en nuestros métodos, en nuestra inteligencia, en el yo sé cómo se hacen. Y muchas veces, entre más grande nos ponemos, más terco nos hacemos. Es que yo así lo hice y que mi abuelo, mi tatarabuelo y toda mi generación lo hicieron así y así lo vamos a seguir haciendo. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, dice aquí, teme al Señor y aléjate del mal. Fíjense cómo la sabiduría humana la pone aquí el Señor y la equipara a pensamientos malignos. Aléjate del mal, no confíes en tu propio conocimiento. 8 dice, entonces dará salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Cuando nosotros podamos entonces depositar esa confianza en la palabra de Dios, creer en lo que la palabra de Dios hace, creer en el poder del Evangelio, en el poder de la palabra, entonces nuestros huesos podrán ser fuertes, nos rejuveneceremos, podremos entrar en el reposo, podremos estar tranquilos. Eso es lo que el poder de la palabra puede producir en la vida de cada uno de nosotros. Así que, como en muchas otras ocasiones, depende de ti, depende de mí. Hacer o no hacer. Confiar en tu propia prudencia o confiar en la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nuestra vida pudiera ser tan diferente, Señor. Nuestra vida pudiera ser tan llena de ti, Señor, si pudiéramos confiar en lo que tú nos dices. Si ciegamente, Señor, pudiéramos descansar en tus brazos, pudiéramos descansar en lo que tu palabra nos enseña. Qué diferente sería la situación que estamos viviendo si aún desde un principio, Señor, hubiéramos puesto por obra lo que tú nos enseñas. Por muy difícil que sea, por muy duro que sea, por muy doloroso que pueda hacer tu voluntad, Señor. Qué difícil, diferente sería nuestra vida el día de hoy. Pero no es tarde, Señor. Siempre hay un punto en nuestra vida en que podemos hacer cambios. Leíamos en Apocalipsis, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Señor, ayúdanos a recordar todo esto, Señor, de dónde hemos caído, qué hemos dejado de hacer, en dónde nos hemos equivocado, dónde hemos perdido el rumbo, Señor, dónde comenzamos a confiar más en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad, antes que en confiar en tu palabra, Señor. Hubo un punto en nuestra vida en donde esto sucedió. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que leemos, lo que escuchamos y lo que nos enseña, Señor, para que haya cambios en nuestra vida. Tu palabra está llena de promesas. Tu palabra está llena de consejos, de todas las áreas de la vida en la cual nosotros nos podamos mover, Señor. Cualquier necesidad que nosotros tengamos en nuestra vida, la palabra tiene un consejo acertado para esa necesidad. Señor, ayúdanos a ponerla por obra, para que podamos crecer, para que podamos cambiar, para que nuestra vida sea diferente, Señor, para entrar en tu reposo. Te damos gracias, Señor.
porque nos expones, porque no lo escondes y porque hablas, Señor, a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.